Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Mientras se van incorporando a la segunda parte del módulo sobre comunicación interna que estamos desarrollando con Sol, Gala y Agus, quiero recordarles que el día 5 de julio de 15 a 16:30, repitiéndose la segunda parte, perdón, el 12 de julio, también en el mismo horario, ya de 15 a 16:30, vamos a dar lugar al módulo sobre comunicación interna. Entonces, esperemos que hayan podido completar el ejercicio que tanto Agus como Gala nos habían desafiado para hacer para esta reunión. Y sin más, los dejo con ellas. Bueno, gracias Mónica por la palabra. Bueno, ahí se están sumando de a poquito los compañeros, así que queríamos un poco que nos cuenten cómo les había ido en la actividad, pero que no se asusten, porque la idea es que podamos seguir viendo sus respuestas a lo largo del encuentro de hoy. Hoy tenemos la segunda parte de lo que es comunicación externa y es la parte ya final. Vamos a tener un encuentro bastante práctico. Y los que no pudieron hacer y nos mandaron algunas consultas que recién acabamos de ver porque hoy justo no estuvimos en la computadora, los que no pudieron hacer la actividad, no se preocupen que la vamos a ir resolviendo acá entre todos. Pero de todas formas, la idea es que pueda quedar sistematizado en el archivo que nosotros les mandamos, así que si pueden sumar su actividad en ese archivo, que ahora les vamos a pasar de nuevo por chat, sería buenísimo, así después nos queda la carpetita de todo lo que ustedes fueron haciendo. Como les contamos el otro día, vayan haciendo las preguntas que crean necesarias por el chat del Zoom, mientras nosotros vamos hablando, y ahora voy a empezar a compartir pantalla. No sé, Gal, si vos querés decir algo más. No, perfecto. Todo lo que dijo la compañera. La actividad que les mandamos, más que una tarea, es un insumo para ver quizás con ejemplos y con algo más propio en la medida de lo posible, porque es difícil la parte didáctica de los encuentros así tan en la virtualidad y sin vernos las caras y demás, pero es más que nada un insumo para que podamos ver algunas cosas de todo lo que estuvimos charlando, que fue un montón, en algún ejemplo concreto y más cercano a ustedes. Pero está bueno hacerlo y se los recomendamos fuerte, eh, porque sirve para empezar a pensar y a bajar todos estos contenidos a algo que vaya tomando forma y a implementar lo que es en lo que nos vamos a centrar en esta parte del taller. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a arrancar acá con un pequeño repaso de lo que vimos en el encuentro pasado, que todos tenían ya los insumos como para consultar en caso de ser necesario. Tienen tanto un manual que se llama el Manual de Herramientas digitales para la comunicación, y tienen la presentación que dimos el encuentro pasado, que fue el martes pasado. Em, Corríjanme, Moni y Sol, estas clases también las van a poder ver grabadas ¿en dónde? Porque algunos me preguntaron. Bueno, dos cositas en ese sentido. Estas mismas clases se van a repetir, pero en agosto empezamos nuevamente con este seminario, pero de todas formas nosotros estamos grabándolo para tenerlo en YouTube. Así que en cuanto tengamos también el link, podemos acercárselos. Perfecto, porque justo nos escribieron algunas compañeras estar por razones personales y que no querían perderse ese encuentro. Así que, bueno, ya tienen esos insumos y también van a tener esta presentación. Bueno, acá lo mismo perdón, pasé muy rápido, lo que habíamos hablado de los códigos de conducta y participación, que seguramente ya lo deben tener recontraleído. El temario, que hoy seguimos con el mismo temario, y hoy vamos a empezar a hablar de la planificación y de la importancia de planificar.
Ustedes vayan parándonos en la medida, o preguntándonos en el chat en la medida que vayan surgiendo preguntas. Les invitamos a ser activos ahí en el chat porque a nosotros nos sirve saber que están ahí del otro lado. Y que si tienen preguntas y quieren hacerlas, bienvenidas, y nosotros las vamos a ir leyendo a medida que vamos avanzando. Lo que queremos acá dejar bien en claro es no solamente que tenemos que pensar, como habíamos hablado el otro día, en la estrategia de comunicación, en hacer el relato de marca, el autodiagnóstico, los objetivos y las acciones que vamos a hacer para lograr ese objetivo, sino que también después esas acciones las tenemos que planificar en el tiempo. Cuando nosotros vamos a definir los objetivos de nuestra organización, ya van a ser, primero vamos a definir los objetivos generales y específicos, que esto es una de las actividades que ustedes tenían que hacer. Luego lo que vamos a hacer es pensar en las acciones y luego en la planificación. Acá vamos a ir repasando a medida que vamos avanzando. Vimos la otra vez los objetivos, vimos cómo hacer la fórmula, no sé si se acuerdan que la fórmula era un verbo infinitivo, era un objeto más un para qué, y acá si nos fijamos, fijémonos en esto que venimos hablando, es el objetivo general va a corresponder a toda nuestra estrategia de comunicación del sindicato y los objetivos específicos van a corresponder al mensaje y al medio, ¿sí? A dónde vamos a comunicar ese mensaje. Es decir, los objetivos específicos van a estar relacionados con las acciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Gal, ¿vos querés decir algo? No, vamos bien. Ahora con los ejemplos creo que se va a entender. Bueno, acá tenemos dos ejemplos que ustedes díganos a ver qué les parecen, pero uno que podría ser un ejemplo de objetivo general para el sindicato es conseguir presencia constante y efectiva en redes sociales que logre interacción con potenciales asociados para fidelizarles. Ahí tuvimos un error de lenguaje inclusivo. Después, como ejemplos de objetivos específicos, podríamos encontrar difundir, ahí está el verbo, el objeto serían las actividades que realiza el sindicato. Y acá nos estaría faltando una parte, que ya nosotros le dijimos, no se olviden de la fórmula, y ya nosotros en el ejemplo nos la estamos olvidando. Difundir las actividades que realiza el sindicato sería, y ahí deberíamos poner el para. Sí, igualmente, para defendernos a nosotras mismas, no hace falta replicar la fórmula en todas las veces que escribo los objetivos, sobre todo es en el objetivo general, porque es aquel que fundamenta todas las acciones y los objetivos específicos y todos los distintos puntos que se van a ir, puntos de acción, digamos, de planificación y acción concreta que se van a desprender de ese objetivo general. Entonces es importante tener bien presente ese para en el objetivo general. Después es un poco repetitivo ponerlo todo el tiempo, por eso muchas veces si ustedes ven estrategias de comunicación no va a estar presente en todos los objetivos. O sea, la fórmula sirve para pensar, después no hace falta que, no, digamos, no es obligatoria. En este caso, por ejemplo, el objetivo general siempre se puede pensar más general todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, este que tenemos acá tiene una parte de especificidad, digamos, en su formulación, ¿no? Porque ya dice presencia en las redes. Podría ser un objetivo todavía más general que sea conseguir mayor asociados para fidelizarlos en el sindicato, por ejemplo, ¿no? Podría ser ese un objetivo más general todavía. Y después voy yendo de lo más grande a lo más chiquito, ¿no? Pero ahí sí es fundamental, porque digo, ¿para qué quiero esto? O sea, ¿para qué quiero visibilizar mi trabajo? ¿O para qué quiero sumar? ¿Para qué quiero tener visibilidad? ¿Para qué quiero tener interacción? Ahí sí es fundamental pensarlo. Después, en los objetivos específicos, muchas veces el para qué va a estar directamente relacionado con ese objetivo general que yo ya planteé. Entonces quizás
no hace falta, digamos, que yo lo esté repitiendo todo el tiempo. Pero bueno, está bueno tenerlo presente en este ejercicio, sobre todo si nunca lo hicimos, sirve un poco para guiar y para ordenar las ideas. Buenísimo. Esto igual, como decía Gal, no, o sea, porque capaz lo que están viendo y dicen, uy, qué plomazo hacer esto, pero lo que les va a servir es, como decía recién Gali, para poder tener una base para comenzar, ¿no? Eh, si nosotros podemos tener esto, después nos va a organizar un poco mejor el trabajo en la diaria, porque nos va a permitir pensar un poco más desde el objetivo que nosotros tenemos como sindicato para la comunicación. ¿Para qué hacemos la comunicación del sindicato? Bueno, la hacemos para difundir estas líneas de acción, y también tenemos otras líneas que queremos comunicar de esta manera. Si nosotros generamos acuerdos, los acuerdos claramente nos van a llevar un poco de tiempo, pero después van a darse cuenta que les va a resolver en la diaria todo el trabajo que tienen de comunicación. Y ahora lo que les invitamos es, les invitamos a sumarse al Menti. Ahí les voy a pasar el link de acceso, para que nos cuenten y nos compartan los objetivos que estuvieron pensando para las comunicaciones de sus organizaciones. No se preocupen, porque si no pensaron ninguno, quizás este es el momento, ¿no? Podríamos pensar en estos que dijimos. Yo les voy a dejar la diapositiva de los ejemplos, como para que puedan inspirarse un cachito, y lo que vamos a ir haciendo es completando en el Menti los objetivos que ustedes pensaron en la actividad que tenían. Y ahora lo vamos a ir compartiendo. Vamos a esperar un cachito. ¿Ustedes qué ven en la pantalla ahora en este momento? La diapo de ejemplos de objetivos. Ah, joya, joya. Porque yo estoy viendo otra cosa y quería ver si... El acceso. ¿No les abre con ese? ¿Ese que les pasamos? No. Ahí lo pasé de nuevo porque creo que lo habías pasado a los panelistas. Ah, perdón. Discúlpenme. Ahí creo que está en el chat accesible a todos. Cualquier cosita. Ahí está. Bueno, algunos ya lo hicieron por ahí, entonces ya lo tienen más resuelto. Otros por ahí lo están pensando ahora. No se preocupen porque sea un objetivo perfecto. Son más que nada disparadores para ir pensando, y que los vamos a también ir usando a lo largo del taller de hoy en ejemplos y en otras actividades que siguen ahora, así que todo lo que pongan va a estar bien. Sirve para pensar. Ahí ya se dejó de compartir, Agus, te aviso por la duda. Sí, lo dejé de compartir yo adrede porque quería compartir la de Menti. Porque esta no, Zoom no te permite como cambiar, digamos, de pestaña. Ahí sí, ¿no? Estamos todos viendo. Bueno, ahí ya empezaron a aparecer algunos ejemplos que estuvieron trabajando ustedes. Por ejemplo, acá pusieron conseguir presencia constante en Facebook, Instagram y Twitter, que sirva para mostrar las acciones que realiza el gremio y los valores que promueve.
Y acá les invito también a pensar cuál podría ser un objetivo específico para esto, ¿no? Si podríamos ponerlo como objetivo general, ¿cuáles podrían ser los objetivos específicos? Si lo que quieren hacer es mostrar las acciones que realiza el gremio y los valores que promueve. A ver, ¿quién se anima? Igual Gala, Sol. también esto lo podemos dejar un poco en suspenso y después volver, porque después cuando veamos ahora ejemplos digo, quédenselo en la cabeza, porque cuando veamos ejemplos de secciones y ejemplos de contenidos, ahora vamos a hacer un pequeño análisis también de algunos contenidos de otras organizaciones, podemos volver a pensarlo y quizás nos aparezca un poco más claro. Pero vayan pensando en esto, ¿no? Como para este objetivo, cuáles serían las acciones posibles, si se les ocurre ahora, lo pueden comentar ahora, pero digo, si no, más adelante podemos volver sobre esto y pensarlo, a ver si por ahí luego de adentrarnos un poquito más en esta cuestión, van a aparecer. Tal Se los cual. afirmo. Bueno, con esta de que todos estemos enterados de las actividades de nuestra organización, es interesante porque después podemos tener como los objetivos específicos por secretarías, ¿no? Muchas veces tenemos como siempre comunicamos las acciones, digamos, institucionales, de asambleas, de convocatorias, de renovación de lista, pero también, por ejemplo, las de acción social, si hay alguna mutual también cercana al sindicato de la mutual, si hacemos acciones gremiales de las huelgas, si tenemos, por ejemplo, posturas sobre cómo es la producción en nuestro gremio, los beneficios para personas afiliadas, ¿no? Entonces está bueno pensar por secretaría qué comunicaríamos, ¿no? Ahí En va. eso, para que estar al tanto de las actividades. Ahí va. Acá, si se fijan, hay algunos, ¿se acuerdan que nosotros les decíamos que era importante empezar con el verbo infinitivo, el objeto y el para qué, en este caso del objetivo general, ¿no? Si se fijan acá, que todos estemos enterados de las acciones de esta organización. ¿Cómo podríamos hacer para que este objetivo general se convierta con la fórmula que nosotros teníamos? O sea, lo que nosotros queremos es que las actividades se difundan para que todos estén, todos los afiliados estén enterados de lo que hace el sindicato, ¿no? O sea, sería difundir las actividades de la organización para que todos los afiliados tengan la información, podríamos decir, ¿no? Podría ser les digo, les Sí, marco ese como para marcarle una. sí, tal cual. Y lo de esto que hablábamos la otra vez, lo de elegir un verbo, no es una cuestión solo de estética, que me gusta cómo queda con el verbo, sino que el verbo, al indicar semánticamente una acción, me está indicando ya a la posible acción que tengo que hacer, digamos, ¿no? Si yo digo que todos estén enterados de las actividades y me tengo que obligar a pensar un verbo, ese verbo ya me está dando una pauta de qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo pienso, el verbo podría ser difundir, como dijo Aup, o podría ser comunicar las actividades para que todos estén enterados, o difundir las actividades, o dar a conocer, bueno, digamos, hay una serie de verbos que ya me están dando un indicio, una pista de por dónde tengo que ir para lograr ese objetivo, ¿se entiende? Por eso también esta formulación, digamos, no es enteramente caprichosa, sino que tiene una lógica. Tal cual. Bueno, y acá van a ir apareciendo van apareciendo otros objetivos que algunos están con la fórmula y otros no tantos. Acá apareció uno que es difundir actividad de la sede del sindicato, diferenciar comunicación de la sede general, aumentar llegada desde redes a la sede del sindicato, lograr que se acerquen las afiliadas a los delegados. Serían varios objetivos específicos que podrían responder a otro objetivo general. Acá Marcela también, que está en el chat, nos pone transmitir la misión y los valores de la organización a partir del relato que acompaña la difusión de las acciones.
¿no? Y acá, bueno, hay algunos que podríamos llegar a cambiarle la formulita, pero si se fijan es bastante sencillo cambiar la formulita, porque el poder mantener informados a toda la membresía podría ser simplemente mantener informados a toda la membresía, y acá tendríamos que empezar en el para qué queremos mantenerlos informados. Esto queríamos como compartir para que vayamos viendo entre todos lo que venimos haciendo, lo que venimos pensando y cómo lo podemos aplicar a nuestras organizaciones. Perdón, Tal cual. hay gente que está comentando, yo estoy copiando y poniendo en el Menti sus objetivos. Te digo porque los estoy agregando Claro. para que aparezcan todos en el Menti. Hay unos que comentaron ahí en preguntas y respuestas y ya los agregué, así que van a ir quedando todos ahí. Genial, Eh, gracias. Perfecto. Vuelvo a pasar el Menti para quienes están haciendo eso, que lo pueden comentar ahí si necesitan. Tal cual. Gracias, chicos. Bueno. A ver qué había. Ahí, ya salí. ¿No? Bueno. Ahí aparece chiquito. Sí, es que. Ahí está. Ahí sí lo ven, ¿no? Sí. La otra presentación. Sí. Perfecto. Bueno. Les invitamos a los que llegaron tarde a compartir sus objetivos en el Menti, aunque después, aunque no los hayamos visto acá, pero para que nos quede, porque está bueno como insumo para tener después, a nosotros todas estas cosas nos sirven de insumo para después poder nutrir en la siguiente edición de estos encuentros de comunicación con sus ejemplos, ¿no? Que también tomarlos desde la experiencia de los sindicatos. Bueno, luego de que tenemos los objetivos, una vez que ya pensamos, ya pasamos un recorrido re largo, venimos desde el relato de marca, hicimos el autodiagnóstico, ¿no? Pensamos los objetivos y ahora vamos a pensar en esas acciones que vamos a hacer para lograr esos objetivos. Lo primero que vamos a hacer es definir la cantidad de publicaciones. Esto sí es lo que están pensando es en las redes sociales, en cuántas publicaciones vamos a hacer por mes. Esto es muy importante que lo piensen en relación, ¿se acuerdan que el encuentro pasado decíamos? En relación a las personas que estén involucradas en la comunicación. Porque yo puedo decir, me encantaría hacer 30 publicaciones por mes, pero tengo una persona que se dedica a la comunicación y esa misma persona que se dedica a la comunicación externa es la que se dedica a hacer la administración, a trabajar en las acciones diarias del sindicato, a tener reuniones, a hacer una multitasking enorme y no va a poder hacer esas 30. Entonces siempre les recomendamos que este número sea realista, ¿sí? Y que sea realista ahí con las acciones también que realiza el sindicato, por ejemplo. Fíjense en todo lo que hace el sindicato, qué cosas son comunicables y qué cosas necesariamente las tienen que comunicar al exterior. Así de esa manera van a poder decir un número que sea acorde. Luego vamos a pensar las secciones. ¿Se acuerdan que? Uy, perdón, apreté y se me fue. Lo que hicimos el otro día fue pensar en posibles categorías de información. Si nosotros en lo que ustedes tenían, por ejemplo, voy a volver un cachito atrás, difundir actividades del sindicato, difundir acuerdos salariales o lograr una comunidad activa en redes sociales, ¿cuáles podrían ser las categorías de información que tienen esos objetivos? Una podría ser agenda de actividades, ¿no? Otra podría ser acuerdos sindicales. Y por último, una que se llame comunidad sindical, y ahí lo que deberíamos definir es qué contenido creamos para tener una comunidad sindical dentro de las redes sociales. Podría ser, no sé, a ver, tírenme data porque no se me ocurre nada, pero podría ser contar quiénes son dentro del sindicato. Decime. Sí,
tendríamos la parte de, por ejemplo, historia del sindicato, consejo, tendríamos la parte de información de formación para personas delegadas, tendríamos la parte de huelgas, lo que decía, beneficios, secretaría gremial, secretaría legales, tenemos de finanzas también con revisiones de balance, también lo que habían comentado ustedes la otra vez, ¿no? Como cuestiones del gremio, cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con las fechas claves respecto del sindicato. Por ejemplo, hay declaraciones, hay algunos comunicados que a veces se hacen durante el año que tienen que ver con, bueno, coyunturas políticas, ¿no? Mira, ahí disculpen, en el chat están apareciendo algunas compañeras y compañeros. Por ejemplo, Roxana Macelli nos habla de los acuerdos paritarios, que es una información, la oferta de capacitación externa e interna que tenga la organización sindical, ¿no? La existencia o no de otros gremios docentes, por ejemplo, la audiencia, ¿no? Docentes de la universidad. Sí. Hay distintos niveles de intervención que se están dando por el chat, quiero ver aquí. Bueno, la oferta de capacitación, la oferta de la Secretaría de Turismo, los lugares para vacacionar, eso quizás para los compañeros y compañeras de otros países de la región no sea tan habitual dentro del movimiento sindical, pero dentro del movimiento sindical argentino es muy frecuente todo lo que se llama la acción social, la obra social, o las acciones de turismo o deporte que son promocionadas desde la propia organización sindical, ¿no? Tal cual. Y también en el Menti habían mencionado uno de los compañeros o las compañeras, comentaban, por ejemplo, el tema de derechos laborales, ¿no? Que es una de las bases sobre las que trabajamos, entonces comunicar eso, sobre todo a gente que recién ingresa, reforzar hasta cómo leer el recibo de sueldo es importante, o cómo accionar, como los protocolos de acción cuando hay una situación en la que hay que interceder, ¿no? Ahí habla Juan Cáceres y comenta comunicar construcción, obras, edificios, las etapas de la obra también de la institución o del trabajo del gremio. Sí, ahí yo iba a agregar que esto de pensar secciones o categorías tampoco es caprichoso, sino que sirve para justamente planificar en función de los objetivos y sirve para tener en claro esos objetivos y que no sea, digamos, producto de una cuestión más improvisada, que a veces uno no puede manejar tanto, sino de esa estrategia, ¿no? Entonces, pensar títulos, digamos, ¿no? Cuando hablamos de categorías o de secciones, es una forma de ordenar la información. Entonces, por ejemplo, yo digo, no sé, el sindicato, no sé, el sindicato te acompaña, no sé, por decir o el sindicato te enseña, no sé, pensar títulos así, que después vamos a ver ejemplos, sirven para tener siempre presente ese objetivo. Entonces yo digo, no sé qué publicar, no publico cualquier cosa, sino que digo, ok, tengo esta sección de, por ejemplo, esto que decía Sol, de aprender a leer un recibo, conocer mis derechos. Entonces digo, cierto que tengo la sección del sindicato te enseña, entonces, no sé, a ver, ¿qué podemos enseñar? Bueno, esto ya lo publicamos, y ahí se me ocurren ideas bien direccionadas y en función de ese objetivo que yo tenía. Porque si no, pensar una idea en blanco, sin saber, sin tener estas categorías, muchas veces genera que por ahí hay un montón de cosas para comunicar, pero al no tenerlas, digamos, así ordenadas, es como una nebulosa de información, de mucha data, que por ahí es difícil de comunicar. Y también para la audiencia, yo ya si sigo una cuenta que sé que tiene esa categoría de, no sé, ponerle datos curiosos en la historia de la construcción, no sé, por decir, o de este rubro en particular de donde pertenece mi sindicato, también la audiencia ya sabe qué esperar y sabe dónde buscar la información y espera de alguna manera esa información. Entonces, digamos, sirve para de las dos partes, digamos, ¿no? Funciona y genera una comunicación mucho más efectiva. Digo siempre esto porque a veces parece que son como cosas muy teóricas que nosotras les estamos proponiendo, como pensar mucho todo categoría, todo ordenado, todo con etapas, pero en realidad son como cuestiones de tips cosas, digamos, que sirven, que funcionan en la implementación, concretamente funcionan, digamos.
Claro. Bien. Es que sistematiza, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Unión Informática tenemos como decir, bueno, este tipo de comunicados para huelga sabe con tal color, o por ejemplo, género sale más con verde. Te ayuda a organizar esas cuestiones y también la persona que recibe la comunicación esta dice, este es un acuerdo paritario, esto es una convocatoria a huelga. Empieza a identificar patrones interesantes, ¿no? ¿Qué estás Genial, haciendo, gracias. Agus? Estoy Estaba haciendo una sacando una captura. foto. Estoy haciendo una captura. No Y salí se muy quede tipo favorecida italiana. yo. ¿Pero se te ve? Ahí, claro. Sí. No Se sabía ve que que se... estás haciendo la captura. ¿Pero se ven ustedes? Sí. Sí. Ahí Montserrat Zurita nos comenta en el chat que, por ejemplo, en las categorías de Stunam están con estas publicaciones: convocatorias de delegados sindicales, efemérides, información de comisiones mixtas y contractuales, las mesas de negociación, promueven el sitio web para ver el contrato colectivo, reglamentos y documentos firmados. Sí, piensen también que la información tiene muchas maneras de organizarse, digamos, y ahí tienen que pensar en lo que más les sirva. Yo puedo pensar en efemérides como una categoría general, o puedo, por ejemplo, poner efemérides relacionadas al rubro, o efemérides relacionadas a el género, ¿no? A las luchas por la igualdad. Dependen las cuestiones que me convoquen y que me sirvan, ¿no? Lo mismo con el tema este de derechos o información acerca de esto de las comisiones, contratos, mesas de negociación. Todo eso lo puedo subdividir en otras categorías si lo necesito. O no, o englobarlo todo dentro de una categoría general que sea derechos de los trabajadores, de los trabajadores. Ahora igual vamos a ver ejemplos y les vamos a invitar a analizarlos. Ahí también, bueno, otro punto que tienen que tener en cuenta es la segmentación de su público, porque claramente igual ustedes lo van a tener bastante orientado, salvo que quieran en alguno que otra campaña de comunicación salirse de lo que es la comunicación a las afiliadas y a la comunidad sindical, pero por lo general ustedes esa parte la tienen bastante saldada con quiénes son sus afiliados. Lo que está bueno ahí es pensar qué edades tienen, de dónde son, qué tipo de intereses tienen esas personas que les siguen, si realmente son del sindicato o no, y ahí también pueden apelar a algunos recursos que tienen las redes sociales, como ya sea Instagram o Twitter, en donde vos podés consultarle a tu público, hacerle ciertas preguntas para empezar a conocerlo. Estas cosas nos sirven para empezar a direccionar un poco mejor los mensajes, porque quizás lo que nosotros tenemos que hacer es que si no nos siguen el público que nosotros queremos que nos sigan, empezar a generar acciones para que nos empiecen a seguir. Y esas acciones seguramente no sean tanto desde las redes sociales, sino que van a ser más de comunicaciones internas que van a tener dentro del sindicato. Por ejemplo, en los mailing que manden con comunicaciones a los afiliados, seguramente van a tener que hacer una campaña fuerte de seguirnos en las redes sociales. No sé si eso lo vamos entendiendo. Por último, una vez que tenemos todos estos 3 pasos hechos, vamos a concentrarnos en construir nuestro mensaje. Ahora esto según el objetivo que teníamos. Entonces, una buena comunicación va a tener en cuenta nuestra identidad. Nuestra identidad, ¿se acuerdan que hablábamos que nuestra identidad no solo es nuestra historia, sino también son todos los elementos que forman parte de la organización? Fotos, colores, tipografías, videos, logos, tramas, todo lo que forma la identidad visual, nuestro público y nuestro mensaje, ¿sí? O sea, estas 3 cosas son importantes a tener en cuenta. Entonces, para recapitular, primero, pensamos las secciones, pensamos los medios donde vamos a comunicar nuestro mensaje. Esto es muy importante, el tema de los medios, porque no va a ser la misma comunicación en Twitter
que en Instagram historia, que en LinkedIn. Seguramente ustedes ahí van a poder diferenciar y hacer esa diferenciación de mensajes, porque claramente esas tres redes sociales tienen finalidades distintas. Así Y que es muy tampoco importante. es lo mismo, por ejemplo, Facebook, que ahí también tienen que pensar en el público y en los medios que suelen utilizar y para qué utilizan que el mail también, digo, ¿a dónde puedo poner mucha cantidad de texto? Digo, a veces uno necesita poner mucho texto, pero digo, ¿cómo lo pongo? ¿Dónde? Por ejemplo, en Instagram, si pongo un texto larguísimo en una red que es principalmente visual, difícilmente ese mensaje va a llegar a cumplir su objetivo, porque se va a perder, porque no va a ser visible, digamos, ¿no? Por las características del medio. Entonces, muchas veces condiciona la llegada del mensaje, digamos, aunque el mensaje sea correcto y sea pertinente y haya sido planificado, el medio me puede sabotear o me puede potenciar ese mensaje. Entonces esto es muy importante, digamos, no es solamente una circunstancia, digamos, va a terminar de cerrar que ese mensaje llegue o no llegue. Perdonen, Tal solamente cual. Moni, te muteaste, ¿eh? perdón, disculpen. Aquí algunos compañeros están mencionando el uso del WhatsApp como una red social. Quizás por ahí convendría aclarar que no cumple, o sí cumple la misma función que cuando uno está pensando en Instagram o en Facebook. Me parece que tiene dinámicas distintas. Digo, agota quizás un poco más rápido si uno lo usa como único medio de difusión, o si nosotros nos estamos concentrando quizás en el uso de otras redes. Y quizás también un tema vinculado a esto es el nivel de accesibilidad que tiene quienes participan de la vida sindical al uso y a la forma de comunicación a través de las redes sociales, ¿no? Quizás eso lo vamos a ver cuando pensemos a qué población y de qué forma nos estamos acercando a ella. Sí, ahí, como decía Moni, nosotros el encuentro anterior pusimos el WhatsApp empresarial como una posibilidad, es una red social de hecho, pero la particularidad que tiene, no sé cómo lo utilizan igual ustedes, si es el WhatsApp empresa el que tienen, tipo WhatsApp Business, que te permite cargar catálogos de contenido y demás y estructurar un poco más la información. Sino lo que suele pasar es que, como lo dice el propio, es un mensaje instantáneo, ¿no? Y que se va perdiendo a lo largo de los demás mensajes. Seguramente ustedes tienen o una lista de difusión, que puede llegar a ser que lo tengan así, pero es un mensaje que se va a ir perdiendo. Si bien las redes sociales también son bastante efímeras, nosotros podemos estructurar las secciones de contenido para que algunas queden en el tiempo. Ahora lo vamos a ir viendo, pero por ejemplo, en historias de Instagram, si bien duran 24 horas, algunas las podemos destacar. En el feed de Instagram va a quedar lo mismo. Sí, ahí se manejan con lista de difusión. Está bien, perfecto. Ahí no quería perder un mensaje de Alan que preguntaba si es viable linkear en Facebook y Twitter con la nota de la web del sindicato, invitando a las afiliadas a leer más sobre el artículo. Sí, Facebook y Twitter permiten poner links, lo cual está bueno porque muchas veces uno puede poner pequeñas citas o algún destacado, invitar a leer y poner directamente ahí, cosa que no permite Instagram, por ejemplo. Perdón, Está, Gal, hay una cosa, ahora sí, hace poquito empezó a permitirlo en historias, el link, claro, en historias. No Instagram. no en el feed, pero digamos, no cuando hablamos del feed hablamos de las publicaciones que quedan, ¿no? No las que se borran en 24 horas, las que nos quedan ahí. Pero sí, o sea, muchas veces también eso es no conocer el medio. Por ejemplo, hay personas que publican un link y queda copiado la dirección, que es toda una cosa que es difícil no se puede copiar ni pegar ni nada y no se puede cliquear, entonces como que se pierde un poco el mensaje.
Ahí sí lo que existe, aparte de las historias, es el Linktree, que después creo que lo vemos, que es como una especie de link en nuestra biografía, que ahora vamos a ver bien las partes, donde podemos poner una serie de links que queden fijados para que invitaran a nuestra audiencia a ir a buscar ahí, digamos, no es tan directo, pero bueno, de alguna manera se puede remitir también, por ejemplo, nuestra web, que es algo que va a estar siempre, o si tenemos un blog, o si tenemos alguna cuestión así, a veces se pone incluso el link al WhatsApp o algún tipo de contacto más directo. Eso está bueno también como herramienta. Sí, y voy a retomar Exacto. un... Perdón, perdón, Sol, no. No, quería No, retomar... muy breve. Dale, dale. Avanza vos, avanza vos. Ahí me escuchan bien, ¿no? Porque me está diciendo algo raro Sí. del audio, no sé si... Bueno, no importa. Lo de WhatsApp que ponían ahí, que mayormente es con compañeros de base, piensen que las redes sociales tienen un alcance mayor al que van a tener ustedes con la lista de difusión, porque seguramente la lista de difusión solamente tienen aquellas personas que se han suscrito en algún momento y les han pasado su WhatsApp como para poder comunicar. Llegar a otro tipo de afiliados. Se te perdió. ¿No? A ver, están dando medio mal, ¿eh? Sí, se te cortó un poquito el audio, Aus. Bueno. Bien, yo retomo un poco lo que Sí, estaba diciendo dale. Agus, que era sobre el uso de WhatsApp, ¿no? Que comentaban ahí en el chat, Brian, de trabajar con los compañeros de base, qué contenidos. Y esto es un poco lo que estamos tratando de hacer con la división de los cursos en comunicación externa y comunicación interna, y trabajando sobre esto de las categorías de lo que tenemos que informar. Hay muchas de las publicaciones que hacemos que tienen que ver con exposición interna, por ejemplo, el tema de beneficios, pero también tiene exposición externa, porque las personas también pueden decir, bueno, este sindicato tiene este trabajo sobre derechos laborales, este trabajo de paritarias, lo visibiliza bien, tiene acá los beneficios de turismo, de mutual, etcétera. Entonces, eso tiene una exposición para potenciales personas afiliadas y nos expande la comunicación. Y la comunicación interna es nuestra comunicación, esto que sí tiene, por ejemplo, en grupos de WhatsApp de personas que ya están en el sindicato y que tienen determinadas estructuras. No es lo mismo cuando yo me comunico con Secretaría General adjunta o con todas las personas de la comisión directiva, que cuando nos comunicamos con delegades, con personas afiliadas, que cuando nos comunicamos con personas que se acercan por primera vez, pero sigue siendo medio como comunicación interna, ¿no? Entonces nuestra comunicación interna de las minutas, las actas, las secretarías, etcétera, lo vamos a trabajar en el siguiente curso, que estuvimos comentando cuándo es la siguiente fecha. Y esto de comunicación externa es como toda la exposición, que puede llegar hasta prensa, digamos, ¿no? Y está bueno decir, bueno, WhatsApp sí tiene una parte interna que podría ser los grupos internos de la organización, y tiene la parte externa que es todas nosotras, todas las personas, sumando por las historias de WhatsApp, difundiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces eso, está bueno pensar estas categorías y después hacer el público, y el público es interno y el público externo. Vamos a trabajar sobre público interno la próxima. Bien, Sí, tal cual. gracias, Sol. Perdón que nos superpusimos ahí porque vi que pusieron un mensaje, pero tuvimos un problemita con el audio. ¿No? ¿Querías decir algo, Val? No, está bien, sigamos porque ahora vamos. Dale. ¿Te podés mutear? Porque creo que se... no está bien. Ahí está. Bueno, acá un recordatorio para que no nos olvidemos que tenemos que ser coherentes con nuestra identidad. Y acá vamos a ir, y les vamos a invitar a todos a ir analizando, vamos a ir observando las siguientes publicaciones y vamos a indicar en el chat de Zoom a qué sección de contenido responde, a qué público y a qué objetivo. Vamos a ir pasándolo rápido, ustedes vayan, lo vamos a ir viendo y vamos a ir leyendo, pero
no se preocupen si no llegan a contestar, pero contesten algunos, porque tampoco si no se preocupan, capaz nadie contesta nada. La idea es un poco observar para que nos sirva después de inspiración para pensar nuestras propias comunicaciones. Sí, y perdón, esto es especulación, ¿no? Porque no tenemos las estrategias, bueno, en este caso tenemos el Instagram de la ESMA, el Museo de la Memoria, ¿no? Es un ex centro clandestino que hoy en día es museo, digo, para los que no son de Argentina, que por ahí no conocen. ¿Agus, te muteas? Ah, ¿estás muteada? Sí. No, porque me escucho a mí misma y me distrae mucho. Estamos en el mismo lugar hoy, por eso. Nos superponemos. Bueno, esto, digo, la idea es hacer el caminito inverso, ¿no? Estuvimos viendo como a modo de teoría cómo se armaría esta estrategia con los objetivos específicos, con las acciones, con la planificación, el contenido, el mensaje, los públicos, etcétera. La idea ahora es hacer el camino inverso y ver algunas publicaciones ya hechas y tratar de especular o deducir qué objetivos, qué secciones, qué público, digamos, estarían detrás de estas publicaciones. Como para también poder entender un poquito mejor en lo práctico a qué nos estamos refiriendo y cómo funciona esto en la realidad. Bueno, si quieren comenzamos. Como les decía, es el Instagram de el museo, la ESMA, y esta sección, bueno, no voy a decir, pero hay un hashtag. Si querés pasar al siguiente, porque es un slide, vieron que a veces en Instagram podemos publicar algunas publicaciones para deslizar, que se llaman slide, para poner distintas placas, ¿no? Esto me sirve cuando tengo que poner mucha información, me permite por ahí poner un poquito más, por lo general una portada que tiene un título y después agregar información. Vamos a ir leyendo lo que van diciendo. Acá Marcela dice, sí, perdón. Sí, no, que ahí también leamos bien un poco cómo el museo se presenta, ¿no? Desde su nombre de usuario, que dice Museo, Sitio de Memoria ESMA, y el texto que pone, por eso Gali decía, ¿cuál es la sección? Que si ustedes prestan un poquito de atención en el texto, dice, hoy les compartimos una nueva entrega del Museo Te Cuenta, Delitos Económicos. Y acá el slide que tiene 4 imágenes, eso no lo sabemos porque nos lo indica la imagen acá abajo. A ver si lo puedo mostrar como para que lo vean. Pero bueno, ¿ven mi cursor? No. No. Sí, Sí, sí. sí. Ah, sí, se ve todo. Eh, Ojo. Bueno, ahí. Entonces, ¿cuál podría llegar a ser la sección de este slide que es el Museo Te Cuenta Delitos Económicos? Ahí dice Hugo Marcelo Díaz, los hashtags son muy importantes, tal cual. Ahora si pensamos las categorías, muchas veces el hashtag tiene que ver con categorías, no tiene que ver con etiqueta, ¿no? Un hashtag es una etiqueta. Entonces, pensemos cuál puede ser el nombre de la categoría, teniendo en cuenta que el hashtag también funciona como etiqueta y ordena la información. Tal cual. Y la idea Bueno. de cómo está presentado como nueva entrega, ¿no? Sí, perdón, Sol. Ujú. No, yo me imaginaba que uno interesante sería el tema de paritarias, ¿no? Paritarias mi Cindy, o paritarias mi sindicato, como hashtag y como categoría, y decir, bueno, paritarias 2022, 50% como carátula, o 20 y pico de carátula, o lo que fuera el porcentaje que estamos tratando de negociar. El siguiente que diga, porque el carrusel además genera interacción, ¿no? Cuando las personas lo empiezan a cambiar, hice más información de las paritarias, genera una interacción y eso hace que se visibilice más. Entonces podría ser como, bueno, ya arrancamos las paritarias, acércate tal día a la sede que vamos a debatir, las empresas, tales empresas ya arrancamos con paritarias o ya se está comentando esto, sumate al sindicato como cierre, like, guardá y no sé qué, y luego contactos, ¿no? Me imagino eso.
Tal cual. Tal cual, ahí sí se fijan, bueno, están como silenciosos, pero una sección, o sea, lo que podemos deducir por esto y por el texto y por la cantidad de información que nos da, es que una de las secciones que podría llegar a tener este museo es el Museo Te Cuenta, ¿no? Y en la edición de esta edición que nosotros estamos mostrando acá, nos están mostrando los delitos económicos. Y ahí lo que nos ponían del público general, sí, es un público general, pero claramente tiene una segmentación, porque no están hablando a todos los públicos generales. Si bien nos gustaría que todas las personas empaticen con este tipo de información, no, seguramente no todas empatizan y a muchas creen que quizás puede llegar a ser mentira. Entonces, hay una segmentación hecha al respecto del público. Sí, igualmente ahí por ahí difiere un poquito porque, no difiero, pero digo, a veces es verdad que el público real al que le llega siempre hay una segmentación natural, digamos, que es por afinidades ideológicas, digamos, hay un público al que nunca voy a, no, un negacionista de la dictadura, bueno, probablemente esto no sea para esa persona, o un cierto sector de la población quizás menos sensible a estas cuestiones, pero sí. Digo, y esto me lo da también la sección que se llama El Museo Te Cuenta, hay un espíritu didáctico y un espíritu de difundir y de que la población en general sepa y tenga memoria, justamente que se llama Museo de la Memoria, que tenga presente todo lo que implicó la dictadura y de dar a conocer, facilitar, hay un objetivo que podemos deducir de visibilizar y de dar a conocer todas las implicancias de la dictadura, que no fue solamente la muerte y desaparición de personas, sino también un montón de otras cuestiones, por ejemplo, los delitos económicos. Si uno después escrolea, ¿no? Ay, no me sale en español, visita, digamos, y desliza, Claro. desliza la página del museo, van a ver que esta sección, el Museo Te Cuenta justamente distintas cuestiones no tan conocidas, digamos, porque hay cuestiones de la dictadura militar que son muy conocidas. Cuentan por ahí cositas no tan conocidas de la dictadura militar, o sea, no tan famosas, ¿no? Tristemente, como esto, ¿no? Que saber que el dispositivo represivo también incluyó delitos económicos, ¿no? Como robarle tierras a las personas que desaparecían. Bueno, así, ahora no me acuerdo de ninguna en concreto, pero así hay un montón de data que uno dice, mirá, como también hacían esto, también hacían esto. Entonces hay un espíritu de difundir quizás cuestiones no tan conocidas y que la población en general tenga memoria y tenga presente todo lo que implicaba este golpe de Estado, digamos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ay, perdón. Sí, sigamos. Sigamos con el siguiente, es CONICET Dialoga. Seguimos con la misma temática de la memoria. En la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, si se fijan acá hay como un textito. Al cumplirse 46 años del inicio de las dictaduras más nefastas y sangrientas que azotó a nuestro país, el CONICET recupera la memoria y entregó los legajos reparados y o reconstruidos de los familiares y allegados de 8 compañeros de la comunidad CONICET, víctimas del terrorismo de Estado. Acá si se fijan hay 3 hashtags, uno es nunca más, uno es 24M, esto es para los que no están en Argentina, es el 24 de marzo, la efeméride que nosotros conmemoramos el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y hay otro hashtag que es el tercero, si bien estos son bastante generales, nunca más y 24M son los que por lo general se usan siempre. También tenemos ciencia y derechos humanos, ¿no? DDHH es derechos humanos. Que es más orientado a lo que hace el CONICET. El CONICET acá en Argentina es un organismo que nuclea a los científicos de las ciencias tanto sociales como tecnológicas y que hay investigadores que están trabajando.
Y el CONICET es eso, esa organización. Sí, y piensen, piensen también desde lo visual. Digamos, si pensamos la sección podría ser efeméride, ¿no? Porque es claramente una efeméride, es una fecha que conmemora algo. Si ustedes se ponen a revisar distintos organismos públicos de Argentina, probablemente todos tengan alguna publicación de los 24 de marzo, porque es una efeméride, pero fíjense cómo el CONICET lo orienta hacia su propia comunidad, ¿no? Piensen que, por un lugar, desde el contenido, digamos, el mensaje, lo está relacionando directamente con desaparecidos que formaban parte de CONICET. O sea, están mostrando, están compartiendo biografías, ¿no? Historias recuperadas de investigadores del CONICET que fueron desaparecidos por la última dictadura. Y desde lo visual, fíjense cómo el flyer, si bien tiene el nunca más y el lema de los 24 de marzo, que son memoria, verdad y justicia, fíjense cómo aparecen las fotos, ¿no? Con la formita de el ADN, que tiene que ver con la memoria, y por otro lado tiene que ver también con la ciencia, ¿no? Con la biología. Entonces hay como un costado científico, una vinculación visual, digamos, del mensaje, que por un lado rescata la memoria y por otro lado rescata la parte científica y la parte de la ciencia vinculada a los derechos humanos. Sí, y acá Exacto. la pifiaron, tienen un error, que les invito a que si lo encuentran, ponerlo en el chat. No les voy a decir yo qué es, pero si lo ¿Un descubren, error donde? se ganan un premio. No les puedo decir. Yo no puedo jugar, ¿no? Bueno, pero esto es sumamente interesante, porque por ejemplo, podemos pensar en este tipo de comunicaciones, no solo para el post de Instagram o el post de redes sociales, sino también piénsenlo en esto de las historias, o por ejemplo, cuando vamos a los actos. Nosotros cuando estamos yendo a los actos, sobre todo presenciales, ¿qué hacemos sindicalistas? Por lo general tenemos un fondo, hay veces que algunos ya vienen súper preparados y vienen con un fondo, y podemos poner las personas de nuestra institución que han pasado por, bueno, 24M o personas o los hechos que estamos queriendo recalcar con un fondo diseñado específico para estas fechas. Podemos también, lo que hacemos es comentar mucho en los chats, ¿no? Como decimos, che, estamos presentes, y pensar un sistema de comunicación con respecto a eso, hasta con los emojis. Nosotros, por ejemplo, en la Unión Informática usamos mucho el verde, así que es algo que está tipo fuercita, verde, ¿no? Y pensar esas interacciones, no solo, bueno, justo en este caso en particular en Argentina tenemos las personas de 24M, pero también Día de la Mujer, reforzar las compañeras que han pasado por la institución. En Chile, en lo que sería el paralelo del Museo de la Memoria Nuestro, me acuerdo que habían hecho unas cartas de mujeres sindicalistas de la época de la dictadura, y bueno, y como todas las frases y recuperando la historia de mujeres sindicalistas, muy, muy interesante, y convocando ejercicios prácticos. Entonces, todo esto que tiene que ver con parte de nuestra historia, pero también con parte de la historia nacional y política, es sumamente interesante e importante para reformular, ¿no? Y no solo para un formato, sino para todos. Pensemos lo transversal, porque además también es esto de pensar las estrategias y con pocos recursos, a veces que no tenemos tanto tiempo, pensar en eso. Sí, tal cual. Bueno, el error, igual les voy a decir el error porque quizás no lo dijimos antes, entonces es medio una pregunta es que pusieron un link y en Instagram, en el feed de Instagram, no se puede poner link porque los links no quedan cliqueables, entonces no te linkean a nada, solamente se puede poner en la biografía. Así que si ustedes están poniendo link en la publicación de Instagram, sepan que no van a redireccionar a nada. Simplemente va a quedar como un texto que no es cliqueable. Que tampoco podés copiar y pegar fácilmente, entonces tampoco es que uno puede seleccionar y ponerlo en el buscador. Ahí en ese caso lo que convendría es armar un Linktree y poner link en bio, como se suele poner, que es una forma, digamos, ya generalizada, y ahí remitís a
a ese árbol. Ahí Hugo está comentando que, por ejemplo, ellos a nivel nacional en la central tienen personas que se encargan de los diseños para comunicar, son especialistas en diseño gráfico para las paritarias nacionales, pero en el interior se hace difícil. Bueno, en ese punto tenemos que pensar en federalizarnos, es decir, loco, tenemos este sistema, les pasamos a ustedes y también como ver de qué forma, probablemente no tengan las mismas herramientas de unas personas de diseño gráfico, pero sí poder usar templates para que lo usen las seccionales, ¿no? Ujú. Ahí Brian consulta si ahí se debería subir el link en el Linktree o compartir la publicación en la historia de adjuntar el sticker de enlace. Sí, podés hacer las dos cosas. Podés o poner que lo vean, digamos, en el link en bio, que es lo que se dice para direccionar el link del Linktree, o ver más información en link en historias. Y ahí poner la publicación y luego poner el sticker de enlace, que en este caso es una funcionalidad que tiene Instagram. Acá se avivaron, si se fijan, y dicen lee la nota completa en el sitio web del CONICET, que eso un poco te lo resuelve, porque con Linktree, si no, vos tenés que estar cambiando constantemente el link. Si vos pones algo un poco más general y direccionás a la web institucional, podés poner algo así sin tener que estar pendiente de ese link que cambia constantemente. Bueno, este es otro ejemplo, lo pasamos medio rapidito, es otro ejemplo de CONICET para que vean cómo otra efeméride también, que podría ser general, que es como es el Día Internacional de la Mujer, también lo llevaron hacia la ciencia, que es el tema del CONICET. Fíjense que el flyer tiene mujeres con elementos son como mujeres investigadoras, y además comparten una nota sobre dos mujeres que son investigadoras del CONICET sobre temas específicos. Entonces, digamos, siempre tener presente que aunque sean efemérides las más genéricas que haya, siempre las puedo ligar y puedo generar como un contenido, como un valor agregado que tenga que ver con mi identidad, con quién soy, con lo que tengo yo para contar. Entonces traten de pensar también en cada vez que encuentren una efeméride, un tema más genérico, pensar, bueno, ¿cómo lo puedo vincular con quién soy yo? ¿Cómo me puedo diferenciar con esto? Que si bien es algo que compartimos con todo un montón de instituciones más, ¿qué es lo que tenemos para decir distinto, ¿no? Ahora sí, podemos pasar. Perfecto. Bueno, acá otro efeméride que más orientada a su tema provincia, acá pusimos un sindicato para que vean que está buenísimo como, si se fijan, nosotros estuvimos rastreando sindicatos y comunicaciones de sindicatos, encontramos que algunas son más efectivas que otras y algunas tienen más deficiencias que otras, ¿no? Pero nos pareció interesante que su tema provincia tenía efemérides muy orientadas a su rubro, que en este caso es la docencia, y ponen efemérides que quizás nosotras ni siquiera estábamos al tanto, que por ejemplo el 1 de junio es el aniversario del primer paro docente de la provincia de Buenos Aires. Entonces, como fíjense como dentro de efemérides no solamente podemos poner efemérides generales, sino también lo podemos ir segmentando de acuerdo a lo que nos interesa a nosotros mostrar. Podemos también de alguna manera crear nuestras propias efemérides. Digo crear entre comillas porque no es que las inventamos, pero sí por ahí son efemérides que no están tan instaladas, pero las podemos comunicar como una efeméride propia, ¿no? Es decir, bueno, el primer paro docente a la dictadura es importante y, digamos, podemos incorporarlo en nuestra comunicación, ¿no? Entonces todos los 1 de junio hacer una comunicación en ese sentido. Digo, también ahí está bueno hacer una investigación y ver qué hitos o qué cuestiones podemos reivindicar como efemérides propias, aparte de las que ya son conocidas. Y miren, fíjense acá también cómo construyen otra sección que es elecciones de delegados, ¿no? Informan acerca de cuándo va a ser esa elección y cómo van a poder, cuál es el rol del delegado, y se supone que acá podrían poner cuándo votar, pero cuándo sí, pero no dónde, ¿no? Bueno, acá faltaría como otro tipo de información.
Acá, la educación, elegimos a los representantes de nuestra escuela en el sindicato. Fíjense que analizar estos textos nos sirven también para darnos cuenta más desde afuera cuando falta información, cuando sobra información, cuando la comunicación está súper bien. Eso, Y ahí, acá veo otra cuestión que quizás falla, falla. Está bueno pensar que si esto, volviendo a la consigna inicial, si esto fuera una categoría en nuestra comunicación, si somos UTEBA, esto sería justamente la categoría Somos UTEBA, ¿no? Porque si vemos a qué público está dirigido a quienes ya forman parte, ¿no? A los trabajadores que ya son parte de SUTEBA y los insta a participar de las elecciones, ¿no? A elegir los delegados. Acá lo que falta es que está el hashtag en la imagen, pero el hashtag en la imagen no me sirve como en el buscador, digamos, para ordenar la información, la publicación. Debería estar también dentro del texto del copy, ¿no? El texto del copy es el texto que me aparece ahí acompañando la imagen. Tal cual, y pensando como en expandir esto del hashtag en la publicación y en la descripción, pensemos también en una campaña de comunicación cuando vamos a votar, ¿no? Que vayan las personas a votar y que tengan una partecita para sacar su foto y que estén las instrucciones de subir tu foto votando con Somos UTEBA, ¿no? O con el hashtag del sindicato. O por ejemplo, para el día de esto que decíamos del 24M, decir, bueno, sindicatos y derechos humanos, que tal vez puede ser un hashtag colectivo de todos los sindicatos. Eso obviamente hay que pensarlo dentro de las confederaciones, pero nada, son puntos para pensar, porque si cada una de las personas va sumando en comunicación, se genera una visibilidad importante. tal cual. Bueno, ahora vamos a pasar los que siguen. Estos igual se los dejamos como para que los vean, porque ya estamos medio llegando hacia el final, pero queremos mostrarle otras cositas. Hugo nos dice que el uso de logos y formatos también es importante, absolutamente. Cuando hablamos de una buena comunicación, tiene que tener nuestra identidad, un público segmentado y un buen mensaje. Nos referimos a nuestra identidad, a los logos, a los colores, a la marca del logo, que decís que son representativos del sindicato. Acá van a ver que van a tener varios, esta Fundación Huésped, ¿no? Pusimos algunos así como para que ustedes puedan ver. Quiero agregar solo una cosa para que cuando lo vean esto después sepan a qué viene. Fíjense que Fundación Huésped tiene otro público segmentado totalmente distinto al de los que vimos antes. Apuntan mucho a los jóvenes, mucho a promover, digamos, cuestiones de salud sexual y demás. Y, por ejemplo, en el que sigue, pasalo a vos. Bueno, este también no decía falté al colegio, pero este es una película, Doctor Strange, que, no sé, a un público viejo no le significa nada, o sea, por ahí sí digo, pero apunta bien, bien, bien a un público que es el público que está en edad de actividad sexual y de descubrimiento y de vulnerabilidad en un montón de aspectos. Entonces ponen una imagen, que además el formato del meme, que interpela más que nada a un sector de la población de cierta edad. Entonces fíjense cómo hay de esta publicación podemos ver detrás o podemos intuir todo el trabajo que hay de segmentación del público, de diferenciación del público y de estrategias, digamos, para hacer llegar el mensaje a determinadas personas y no a otras, ¿no? Quizás si esto lo hacen con otro formato, no estaría llegando con otra imagen, y también al revés. Tal cual. Ahí, bueno, también tenemos este del Ministerio de Mujeres de la provincia. Igual, nada, ustedes mírenlo en detalle y si quieren les invitamos a analizarlos antes de pensar sus secciones porque les va a servir también para pensar sus secciones. Luego acá algunas consideraciones a tener en cuenta para la implementación de nuestra estrategia. Acá ya hablamos de definir el público ideal, ¿sí? Vamos a poder pensar una comunicación un poco más efectiva si podemos segmentar nuestro público. Y acá les dejamos algunas preguntas para hacer esa segmentación. ¿Quién?
de qué género, qué hace, qué edad tiene, eh, qué quiere, qué busca, qué información necesita, dónde está, dónde vive, qué lugares visita. Esto es bastante importante. Y en el cuándo es cuándo consume las redes, en qué momento interactúa. Y ahí en el cuándo también nos va a servir a nosotros para pensar en qué momento publicamos lo que publicamos, ¿sí? Acá un nuevo recordatorio, planificar, es muy importante y acá les vamos a mostrar algunos ejemplos de publicación para que ustedes puedan utilizar. Una vez que tenemos las secciones armadas, por ejemplo, si tuviéramos la sección 1 sería institucional, la sección 2 sería agenda de actividades, sección 3 acuerdos sindicales, que sería como menos. Lo que vamos a hacer es posicionarlo en un calendario. Entonces vamos a decir, si nosotros dijimos que vamos a tener 4 publicaciones al mes y tenemos 4 secciones, las ubicamos cuando van a aparecer cada una de esas secciones. Por ejemplo, el lunes va a aparecer el primer lunes del mes va a aparecer una comunicación institucional. El segundo martes del mes va a aparecer una comunicación sobre la agenda del sindicato. El tercer miércoles del mes, puede ser el mismo día igual también. El tercer miércoles del mes, alguna que sea acuerdos sindicales. Y así vamos armando nuestra planificación. También sirve mucho esto de tener planificado, que yo puedo separar aquellas publicaciones que puedo pensar con anticipación, por ejemplo las efemérides o los institucionales, digamos, que no están ligadas a la eventualidad, entonces por ahí las puedo pensar un poquito más, les puedo dedicar un poquito más de tiempo, puedo dedicarme, por ejemplo, a esto ¿no? de las efemérides, a pensar alguna historia que vincule a mi sindicato con esa efeméride en particular, le puedo dedicar un poquito más. Entonces puedo pensar, no sé, 4 de esas en el mes, por decir un ejemplo, y después sé que siempre voy a tener, no sé, tales eventos, ¿no? O tales publicaciones que tienen más que ver con la coyuntura, con lo que vaya saliendo de acuerdos o de cuestiones más de la eventualidad, digamos. Entonces, al tener cierta parte planificada me permite tener más soltura para esas que son más del momento. Entonces, por ejemplo, puedo tener ay, no me sale la palabra, me sale de template, pero Plantilla. una plantilla. Hoy plantilla. estoy. Sí, Puedo tener una plantilla ya preparada para esas publicaciones que por ahí no tengo tanto tiempo para armarlas, porque son más de que, che, salió este acuerdo de esta paritaria hoy, hay que publicar. Bueno, entonces ya tengo armada esta plantilla para esas ocasiones y el resto por ahí ya sé que sí se diseña específicamente para tal fecha, ¿se entiende? Entonces eso me tal permite cual. organizarme mejor. Que eso es fundamental, o sea, sabemos que las comunicaciones coyunturales que son por cuestiones generales políticas o necesidades de nuestro sindicato van a salir Secretaría General, se comunican, ¿no? Hay 2, 3 personas que por ahí están a full metiéndole al contenido y tener estas placas prehechas o estas bases previas que podrían ser una solo de texto y otra con imagen para decir, bueno, sale así comunicado y tener el flujo directo para atacar esas cuestiones. Ahí Hugo nos pregunta si es conveniente subir publicaciones los domingos, qué experiencia tenemos al respecto, y Juan Cáceres habla de la comunicación de aumentos, si debería ser una sección cercana al cobro de haberes, por ejemplo. Eso, En bueno, depende de cuanto, la estrategia sí, de cada uno, ¿no? sí, tal cual. Eso de acuerdo a la estrategia que tengan ustedes, pero podría llegar a ser una posibilidad. Y lo que dice Hugo de publicar los domingos, tienen que fijarse en las estadísticas de sus redes sociales, como para ver qué interacción tiene el público que a ustedes les sigue los domingos. Por lo general, los domingos no suele ser un día que tenga gran alcance, pero quizás en algún horario que puede ser durante la mañana, el público de ustedes está más en la red social y pueden llegar a... Pero eso depende específicamente del público que les sigue. Ahí van a tener que chequear las estadísticas propias de cada red social. No, o Eh, activar, por ejemplo, MED tiene el canal sindical tempranito el domingo, ¿no? claro, ahí va.
Acá otro ejemplo de planificación para que vean, o sea, ya nos fuimos a un Excel que después se los pasamos para que ustedes lo tengan de ejemplo, un ejemplo de planificación. Y acá otro recordatorio, preparar cada publicación con anticipación. Uno de los recordatorios que decía acá, y que me parece que es importante, lo ideal es planificar un mes por adelantado. Nosotros lo que hacemos en nuestra cooperativa, si bien nosotros ofrecemos servicios a otras cooperativas de comunicación, lo que hacemos es planificar a mediados de mes el mes siguiente. Es decir, ahora, por ejemplo, mañana, nosotros lo que vamos a hacer es juntarnos con FACTIC, que es la organización a la que les llevamos la comunicación, para planificar el mes de julio. Eso nos permite tener 15 días previos para pensar todas las publicaciones. Y así no se nos van acumulando todas a principio de mes o hacia el final de mes. Bueno, acá la importancia de redactar un texto. Le voy a dar la palabra a mi compañera Gali y te voy a dar el remoto. Para pasarla. Igual lo voy a pasar rapidito porque no tenemos mucho tiempo, pero son algunos consejos para, así como rápidos, para también organizar el texto, ¿no? El mensaje escrito, de la parte del contenido escrita, ¿no? Porque ya vimos que el contenido es mucho más que el texto. Algunos consejos, ¿no? De pensar el mensaje que estoy transmitiendo, pensarlo en una idea central, ¿sí? A veces pasa que por un exceso de información termina no quedando en claro ninguna idea, entonces tratar de ver qué es lo central y focalizar en eso. A veces los párrafos muy complejos no se entienden. Jerarquizar la información, ¿no? A ver, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué quiero transmitir? Este acuerdo, ok, bueno, esto es lo importante, ¿no? Todo lo demás tiene que estar jerarquizado de una manera que se entienda cuál es la idea central y cuál es lo circunstancial. Sobre todo teniendo en cuenta que las redes de hoy en día son muy tiranas y no permiten tanto espacio, digamos, para discurrir en otras cuestiones. Por ahí sí un mailing o un newsletter me permite explayarme un poquito más, pero igualmente tiene que estar bien jerarquizada la información, ¿no? Porque si hay mucha información y no se entiende cuál es más importante que cuál, se termina perdiendo el mensaje. Leer en voz alta, esto es fundamental y vemos muchos errores de comprensión, digamos, ¿no? De transmisión de la información en redes sociales, sobre todo porque no se revisa. Entonces yo tengo que pensar que la red social no es un mensaje de texto que le estoy mandando a un amigo, a una amiga, ni a un compañero con el que tengo confianza, sino que es una especie de pantalla, de portal institucional de mi organización. Entonces es importante revisar, tratar de ver si no hay errores, sobre todo porque quizás me impida que ese mensaje llegue, ¿no? A veces que falte una coma hace que no se entienda si me estás invitando o si me estás diciendo o si me estás preguntando, ¿no? Por ahí flaquea el mensaje. Usar los correctores, ¿no? Yo siempre digo, hoy en día tenemos distintos procesadores de texto, incluso en los celulares, Android viene con correctores, entonces prestar la atención, ¿no? Cuando me subraya el error, ver a ver qué está pasando ahí, ¿no? Si me estoy equivocando o no, todos nos podemos confundir porque somos humanos, entonces si tengo una duda, googlear y después volver a leer, porque nadie hace todo bien de una sola vez, ni una persona más perfecta. Entonces, leer en voz alta y leer de nuevo lo que escribo, y esto tiene que ver con planificar y con hacerlo con anticipación, hace que yo me dé cuenta de, esto no se está entendiendo, o acá me equivoqué, o acá falta una coma, o acá hice una oración que es larguísima y me pierdo, se pierde la idea. Entonces, consejos se los dejamos acá. Puedo seguir yo, ¿no? No sé si puedo seguir. Bueno, estos son ejemplos, eso pasémoslos simplemente para que los vean. Bueno, y acá la imagen.
Bueno, y ahí, perdón, acá definir la imagen. Esto es bastante importante porque ahí vamos a definir a partir, digamos, del texto, que ya Gal explicó bastante bien cómo armarlo. Acá tenemos un ejemplo. Acá, si se fijan, tenemos en el ejemplo el texto que va a ir en la publi, que ahora lo van a ver de acuerdo a cada una de las redes sociales, y tenemos la sección a la que responde ese texto. Y la imagen que nos va a acompañar, no solo tenemos que pensar en si va a ser una fotografía, una ilustración, porque también va a requerir de más o menos trabajo, o un flyer diseñado, un video o un GIF, sino también tenemos que pensar en cómo va a ser esa producción de la imagen. Si vamos a tener una fotografía, es una fotografía que tenemos o una fotografía que tenemos que sacar. Una fotografía que es de otro autor, tenemos que citar la autoría, no la tenemos que citar, siempre tenemos que citar, un paréntesis, salvo que sea una fotografía que no sea con derechos. Perdón. Si tenemos que diseñar los flyers, si tenemos que armar los videos o GIF, esto lo tenemos que tener en cuenta. Esa producción de imagen lleva tiempo. No es algo que le podemos tirar por la cabeza a alguien de un día y decirle, che, esto lo necesitamos para allá mismo. Hay personas que lo van a poder hacer y hay personas que van a decir, no, yo no tengo tiempo para hacer esto, tengo otras prioridades. Entonces, si planificamos con tiempo, vamos a hacer que todos trabajemos un poquito más tranquilos y mejor. Sí, y también tener en cuenta esto de los recursos que veíamos antes. No es lo mismo si tengo un diseñador o una diseñadora en el equipo que si lo va a hacer una persona que no maneja esas herramientas. Entonces, si no tengo no me tengo que mandar a hacer una cosa súper compleja porque probablemente no me quede bien. En ese caso es mejor usar una plantilla, después vamos a darles algunas herramientas de diseño para no diseñadores, digamos, que se pueden usar para hacer algo bastante lindo y bastante digno, si no tengo la posibilidad de tener un profesional del diseño en mi equipo, digamos, porque sabemos que es la realidad de muchas organizaciones y nos lo han comentado ustedes. Entonces, evaluar también en la planificación cómo va a ser esa imagen en función de los recursos que tengo. Sí, tal cual. Acá una cosa que está el ejemplo, como para que vean de dónde viene. O sea, tenemos el texto que les mostramos anteriormente y acá la info que va a ir en la imagen. En el Día Mundial de Internet te contamos que somos sponsor de Pi Day 2022, más logos, más etiqueta, 28 del 5, Santa Fe, Argentina. Y miren cómo fue el resultado del diseño, ¿no? Ahí lo tenemos en el final, la previa, y en el paso siguiente ya está el diseño hecho. Acá, ejemplo de planificación por red social, por ejemplo, Facebook, LinkedIn y Instagram Feed, soportan una imagen cuadrada, mientras que Instagram Historia soporta una imagen que es más vertical y Twitter tiene una imagen un poco más horizontal. Acá me parece que la de Twitter está incorrecta, pero ahora les mostramos bien las dimensiones. Este lo vamos a pasar porque no tenemos mucho tiempo, pero les voy a pasar el link como para que lo tengan, para que nos compartan acá los contenidos que estuvieron pensando. Ahí igual les van a responder las Igual preguntas. creo que muchos ya lo habían compartido algo en el anterior también. Joya. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestras comunicaciones y a la hora de hacer esta revisión que vamos a hacer de nuestras redes sociales es ver cómo se presenta la organización, tanto en la biografía de Instagram como en el perfil de Facebook. Acá van a ver que tenemos la imagen de perfil, el nombre de usuario, la descripción, el link que hablábamos hoy y las historias destacadas. En Facebook lo mismo, foto de perfil, nombre de usuario, actividad, botón para mensaje tenemos nosotros, pero esto se puede cambiar según lo que nosotros queramos, portada,
usuario y categoría, ven acá tenemos el usuario y la categoría en donde estamos inscriptos, y después tenemos información, y todas estas cosas las tenemos que pensar bien. Breve descripción, dirección, página web, teléfono, mail, horario de apertura, categorías, etcétera. Después, otra cosa importante son los hashtags, que ya los veníamos mencionando, y acá un dato muy importante es que si bien la red social te permite utilizar hasta 30 hashtags, sobre todo en Instagram, si pones más de 3 te empieza a banear. Banear te empieza a censurar, es decir, te empieza a no mostrar ni siquiera a tus seguidores. Esto fue una nueva que sacaron ahora, que todo el tiempo vieron que Instagram, Facebook, Twitter vienen sacando cuestiones que van cambiando las reglas un poco del juego en las redes sociales. Esta fue una de las últimas, así que no pongan más de 3 hashtags, porque si no los van a silenciar de sus seguidores y no se les va a mostrar lo que ustedes están poniendo. Como dato a tener en cuenta. Bueno, acá más ejemplos. Acá algunos ejemplos de cómo pueden pensar y planificar el feed de Instagram. Hay distintos tipos de formato, fíjense, y acá algunos ejemplos de algunas redes sociales de cómo lo hicieron. Fíjense que acá hay como, en la FES tiene una especie de publicación partida, que es una entera, pero que la fueron partiendo en 9 publicaciones. Acá tenemos más un mosaico de que si bien también va uniéndose a publicación, tiene elementos que funcionan por separados. Acá tenemos la de ajedrez, ¿no? Bueno, hay diferentes formas. Y acá los distintos tamaños que pueden utilizar. Si bien uno puede subir las imágenes en distintos tamaños, luego en el feed de Instagram siempre se van a ver cuadrados. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que la imagen, la información importante se va a cortar en el centro de la imagen. Entonces, para que no se nos corte nuestra información, después cuando se vea y nosotros vayamos a nuestro perfil, tengan en cuenta que siempre tiene que estar centrada en 1080 por 1080. Bueno, acá algunos tips para historias que pueden tener en cuenta. Texto, etiqueta, hashtag, hora, ubicación. Y acá, fíjense que algunas cosas importantes. Cuando hacemos menciones a otras cuentas, mencionamos los lugares donde estamos y ponemos hashtag, podemos hacer que nuestra historia tenga un poco más de alcance, ¿sí? Acá algunos tips sobre cómo utilizar más colores dentro de las historias. Acá si apretan el cuentagotas les va a aparecer. Igual todo esto lo tienen. Cómo agregar más stickers. También pueden tener sus propios stickers. Pueden subir a Giphy y aplicar como... Es medio difícil. A nosotros, por ejemplo, no nos lo aprobaron todavía, pero se puede aplicar para tener sus propios stickers y tener stickers personalizados del sindicato. Después hay herramientas de interacción, que eran las que les decía hoy, de que pueden hacerle preguntas a sus usuarios para ver si son o no afiliados, para ver qué les interesa, qué contenidos les interesa tener de esa red social. Esto es muy importante, el tema márgenes de seguridad, porque a veces ponemos información, no sé si ahí ven, que aquí tampoco el texto se ve bien, aquí el texto no se lee bien, ¿ven? Porque se ve tapado por nuestra imagen de perfil, nuestro nombre de usuario, por la casilla para poner mensajes, etc. Luego, historias destacadas, que esto también ya lo estuvimos viendo, pero que les va a quedar acá como para poder ver. En las historias destacadas, nosotros les recomendamos que pongan cosas que les preguntan, una especie de preguntas frecuentes. Hagan el relevamiento de qué preguntas son las frecuentes que les hacen sus usuarios y pónganlo como historia destacada. Por ejemplo, una historia destacada podría ser cómo cerró la paritaria, ¿no? La última paritaria. O una historia sí.
Ah, ¿a mí me decís? No, no, que porque por ahí estamos sobre la hora y hay gente que por ahí se tiene que ir. Todo esto igual lo tienen en la presentación, está en el manual también, y si ustedes tienen dudas, o sea, revísenlo tranquilos, porque estamos yendo a toda velocidad. Hay una indicación, digamos, hay ejemplos y hay paso a paso de cada cosa para que lo revisen tranquiles y después si tienen alguna duda, porque seguramente un montón de cosas no las lleguemos a ver, nos pueden mandar un correo y nos preguntan si hay algo que quedó sin entender. El manual es un manual que recibieron ya la semana pasada, si no, o esta semana. Ahí, no sé, Mónica, si me corregís. Es un manual que hicimos nosotras que se llama Herramientas Digitales para la Comunicación. No me acuerdo el nombre, ¿cómo es? Sí, la semana ¿Cómo es? pasada, el día viernes, nuestra colega Ángeles les envió por mail a los que estuvieron participando del módulo anterior, de la semana pasada, el manual que mencionan y el link para poder participar así en el trabajo práctico que hicimos con el objetivo. Digo, si no recibieron la información, por favor escríbanos que se lo volvemos a enviar, pero nosotros Ahí enviamos todo el dice, material, incluso el PowerPoint que usaron, que están usando, también los hemos enviado al correo, ¿no? ahí dice Brian que a él le llegó a correo no deseado, así que Sí, revisen que por ahí les llega ahí, por ahí lo tienen ahí. eso tienen que fijarse mucho porque está en distintas instituciones, está sucediendo que muchos mails están llegando a correo no deseado, así que les pedimos que sí que revisen ese tipo de cuestiones, ¿no? Y si aún revisando no lo encuentran, nos escriben y sin ningún problema se lo vamos a enviar. Bueno, gracias. Ahí, acá tienen algunas recomendaciones para hacer, para tener en cuenta a la hora de pensar sus comunicaciones. Esto, léanlo, no es más que estas recomendaciones, pero son importantes tenerlas en cuenta. Y por último, tenemos algunas herramientas que les pueden llegar a servir para facilitarle algunas cosas. Por ejemplo, HotSuite es en su versión gratuita te permite administrar hasta 3 redes sociales y te permite, por ejemplo, programar, que si bien hoy en día ya Facebook e Instagram tienen la opción desde el Facebook Business para programar, Twitter también tiene la opción, pero LinkedIn no. Entonces quizás desde HotSuite pueden dejar programadas ciertas publicaciones. Later también es una aplicación de celular que también te permite programar. Preview te permite diseñar el feed de Instagram. Eso es como lo que les mostrábamos hace un rato. Giphy, que es la plataforma para descargar y hacer GIF. Linktree, que es el árbol de link que les sirve para poner link en bio. Squash, que es una página que comprime imágenes o cambia el formato de una imagen, ya que las imágenes de WhatsApp que no se pueden abrir en programas de edición, eso es una buena herramienta. Bueno, después tenemos Postcore, que también sirve para buscar hashtags vinculados. Si nosotros tenemos, por ejemplo, alguna campaña que hacer y queremos buscar algún hashtag que sea popular, podemos buscarlo por acá. Dribble, no sé cómo se pronuncia, es un buscador de inspiraciones visuales. Bueno, y acá tienen un par más, como para que los vean. Bueno, hasta acá llegamos, esto era lo último, no sé si tienen alguna duda, nosotros si bien llegamos hacia el final ya, nos pueden hacer las preguntas que quieran. Y Si no no, sé. siempre recuerden que están nuestras redes sociales y nuestro mail. Lo volvemos a pasar, ahora lo vuelvo a pasar. Nos pueden contactar o pueden contactar al mismo mail que les llegó con los materiales. También si tienen alguna pregunta, eh, estamos para ayudarles en lo que podamos. Así que esperemos que haya sido de utilidad y que a pesar del tiempo y el acelere les haya servido y que lo puedan revisar después y hacer sus planificaciones
y que lo puedan implementar sobre todo, que era la idea de todo esto. Sí, Eh, nosotros lo que más nos gustaría es poder ir a sus cuentas y después ver aplicadas esas estrategias que hagan. No queremos dejar de agradecerle a la escucha atenta y también a las compañeras de FES y de Femistech que nos convocaron a este curso. Este curso se va a volver a repetir en agosto. Y también están las grabaciones que las van a tener para quienes hoy vinieron por primera vez y para quienes hoy no pudieron estar. Así que no se hagan problema por eso, porque volvemos a mandar los materiales y también vamos a mandar estas grabaciones para que las puedan tener. No sé si quieren hacernos alguna consulta o Sol, Moni, quieren decir algo. No, agradecer el espacio y bueno, Moni. No, bueno, gracias a ustedes, Agustina, Sol, la otra colega se me está escapando el nombre, perdón, Gala, a todos los compañeros y compañeras que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Sí, les voy a reiterar esto. El curso de comunicación interna que complementaría a este de comunicación externa se inicia el 5 de julio de 15 a 16:30 horas y va a continuar el 12 de julio de 15 a 16:30 horas. Este mismo módulo de comunicación externa lo vamos a repetir en el mes de agosto, pero no quiero apabullarlos ahora con tanta información. De todas maneras, estamos enviándoles el programa. Una sola recomendación de la múltiple información que nos estuvieron dando las compañeras, es importante que revisemos los contenidos que estamos subiendo. Digo, porque a veces confundimos contenidos personales con contenidos institucionales. Aquí los temas de forma y contenido son importantes porque no hablamos por nosotros, hablamos por nuestra institución. Y en eso sé que a veces molesta, pero dar a corregir, leer en voz alta, revisar con el corrector, no acelerarnos como estas tecnologías que la verdad que nos aceleran y queremos contestar ya, a veces utilizando el teléfono celular, a veces utilizando la computadora, con ñ, sin ñ, con acentos, sin acentos. Son temas que parecen realmente menores, pero recordemos que son medios de comunicación institucional. Entonces, estos errores tenemos que preverlos. Quizás las recomendaciones de planificación, los tics que nos estuvieron dando las compañeras, son muy, muy importantes en este momento, así como también conocer a quién va destinado nuestro mensaje y qué redes utilizan aquellos que son nuestros y nuestras destinatarias. Para no llevarles más tiempo, agradecerles a todos y a cada uno, a los compañeros de Nicaragua, a los compañeros de México, a los países latinoamericanos que nos están acompañando, a compañeros y compañeras de nuestro país, decirles que quedamos en contacto, tenemos sus mails, cualquier cuestión, no duden en consultarnos y los esperamos en los próximos cursos que estamos planificando. Un gran y solidario abrazo a todos y todas. Nuevamente, muchas gracias Sol, Agus y Gala, y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.